No sé cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios. Aleluya. ¿Para cuántos el Señor vive? ¿Usted cree que el Señor vive aún todavía? Dice la palabra que Él vive y permanece para siempre. Amén. Queremos en esta oportunidad, en esta tarde, darle la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan y que siempre de una manera muy alegre, gozosa, vienen a alabar al Señor y a recibir de su palabra. Pero no sé si algún hermano o hermana el día de hoy ha traído algún invitado para poderle dar la bienvenida. Que le diga ya a su invitado, levante la mano, que yo le he traído hoy. ¿Algún invitado que nos acompañe por primera vez? ¿A dónde? Allá hay, bienvenida. Allá hay otro, bienvenido al joven allá que nos acompaña. ¿Habrá alguien más que podamos darle la bienvenida? Allá. Bien, bienvenido entonces. Un aplauso para ellos, hermanos. Qué bueno, quiero felicitar a los que se han esforzado por traer un invitado. Recuerde que nuestra misión y nuestra visión es poder traer a este lugar personas que no conocen del Señor, para que el Señor, a través de su palabra, así como un día obró en usted y obró en mí cuando estábamos ahí por primera vez, pueda obrar también en ellos. Así que para nosotros es un privilegio poder tenerles en esta tarde. Bien, vamos entonces a buscar la palabra del Señor. Puede abrir su Biblia en el libro de los Hechos, y vamos a hacerlo en el capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15. Y así con su Biblia abierta, y quizás ya encontró la porción, ¿por qué no oramos al Señor? Le pedimos que nos hable a través de su palabra. Su corazón es bien importante como esté delante del Señor. Así que debemos de traer un corazón dispuesto. Como dice la palabra del Señor, vengamos con hambre y sed de justicia, y pidámosle a Él que su palabra llegue a nuestros corazones. Oramos entonces. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta tarde queremos darte las gracias por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das, que tú nos concedes, hoy juntos, reunidos en tu nombre, creyendo que tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias porque tú eres quien pones el querer como el hacer. Gracias por cada amigo, por cada amiga que hoy nos acompaña por primera vez. Gracias porque sabemos que eso es parte de tu propósito, de tu voluntad. Pero también queremos darte gracias por tu pueblo, por tu iglesia, que siempre de una manera fiel vienen hasta este lugar con la confianza, con la certeza de que tú, Señor, nos vas a hablar. Y aquel que venga enfermo, tú lo vas a sanar. Aquel que venga débil, tú lo vas a fortalecer. Aquel que venga necesitado y ha estado quizás orando, ha estado clamando por una respuesta, hoy será el día, de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito, que has de responder a esa necesidad, a esa petición. Abre las mentes, toca los corazones con esa gracia eficaz, con esa gracia irresistible, y obra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y añade a tu iglesia los que han de ser salvos. Todo lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra por siempre. Amén, Señor, y amén.
capítulo 6, libro de los Hechos, versículo 8, dice la palabra del Señor: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pero le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Por favor, en esta tarde, hermanos. La porción que en esta tarde hemos leído es bastante familiar para la iglesia del Señor. Y el tema que yo he titulado, en base a la lectura que hemos hecho, es la vida de Esteban. Quizás en el transcurso de la meditación de la palabra del Señor, tanto como usted y su servidor, de acuerdo a lo que la palabra nos vaya enseñando, usted puede cambiarle el nombre de Esteban al título, y puede ser la vida del nombre de usted o la vida de su servidor. Porque vamos a hablar acerca de unas cualidades y elementos muy importantes que Esteban, en su vida como creyente, no solamente lo reflejó, sino que también lo acompañaba con los hechos, con el testimonio de él mismo. Quiero iniciar diciendo que el libro de los Hechos da un resumen. Este primer libro da un resumen quizás breve de lo que realmente era la iglesia primitiva. Y el propósito de este libro es poder registrar el avance del evangelio de una manera agigantada. También quiere enseñarnos un poco de lo que es un elemento para la iglesia, como lo es la promesa, que es el Espíritu Santo. Y aunque este libro se le conoce como los Hechos de los Apóstoles, algunos por la forma de poder tratar acerca del tema de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, le han también otorgado el nombre de los Hechos del Espíritu Santo. Y el escritor Lucas, el doctor Lucas, hace mucho énfasis en lo que es el tema de lo que es la promesa
del Espíritu Santo. Tanto es así que Lucas, el escritor, lo menciona más de 70 veces, más de 70 ocasiones. En el libro de los Hechos es mencionado la promesa del Espíritu Santo. Yo quisiera, de una manera breve, para que usted me entienda, sobre realmente quién era Esteban y cuál era la vida de Esteban. Quiero iniciar de una manera rápida mencionando algunos detalles antes de este capítulo. Y primero es acerca de la promesa del Espíritu Santo en el capítulo número 1. Jesús, estando juntos, en el versículo número 4 del capítulo 1 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis también de mí. El Señor hablando acerca de la promesa del Padre, y la cual también los discípulos habían oído de sus propios labios, la promesa del Espíritu Santo. Y les dice: no se muevan de Jerusalén, estén ahí quietos, reunidos, juntos, y esperen la promesa. Más adelante en el mismo capítulo, en la ascensión del Señor, cuando el Señor va a ascender, Él declara unas palabras muy importantes, que es la agenda que Dios tiene para la iglesia, para los creyentes. Y es en el versículo número 8 cuando el mismo Señor Jesús le dice: pero recibiréis poder. Oiga lo que le dice el Señor a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, oiga, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la agenda que Jesús tiene para la iglesia, para los creyentes. Y por supuesto, como la palabra es veraz, su palabra es veraz, y todos sabemos que el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple su palabra. Y si Él había dicho y había hablado acerca de la promesa del Espíritu Santo, eso iba a ser una realidad. Así que en el capítulo número 2, siempre de este libro, acerca de la venida del Espíritu Santo, dice el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y oiga, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y oiga, y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Llegó la promesa en el día de Pentecostés y fueron llenos, dice. Hermano, la promesa no es simplemente para este blog de hermanos. La promesa no es para los que no han venido hoy. La promesa es para todos los que hemos sido lavados por la sangre bendita del Cordero. Todos deberíamos de tener la llenura del Espíritu Santo, porque la iglesia lo necesita.
y se cumple la promesa. Son todos llenos del Espíritu Santo. Pero de ahí vamos a ver que algunos estaban ya comenzando a murmurar y decían: no, estos han tomado, estos borrachos están ebrios. Y ahí vamos a ver a un Pedro que ya más antes de que el Señor fuera llevado preso, crucificado, muerto y resucitado, vemos hoy a un Pedro diferente después de haber sido lleno de la promesa del Espíritu Santo. Un Pedro que antes había negado al Señor. Un Pedro que antes una sirvienta le dijo: tu forma de hablar te delata, eres uno de ellos. No, dijo, le tuvo miedo a la sirvienta. Negó al Señor, tuvo temor, tuvo miedo de la muerte. Así que prefirió mejor negar al Maestro. Pero ahora, después de la llenura del Espíritu Santo, vemos a un Pedro en su primer discurso, hablando con autoridad, hablando con valentía, poniéndose en pie y aclarando lo que estaba sucediendo. En Hechos capítulo número 3, dice la palabra del Señor, que dice, en el capítulo 2, versículos 39 y 42, aún el 14 voy a leer. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mire con qué autoridad, mire con qué solvencia, con qué valentía se empara ante el pueblo y le comienza a explicar. Terminando su discurso, en el versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En su primer discurso vemos como Pedro, hablando acerca de Jesús, de su palabra, vemos cómo creyeron 3,000 personas. Si usted ve, entonces la iglesia viene en un crecimiento exagerado. Luego vemos a Pedro en su segundo discurso como 5,000 personas. A partir de ahí inicia la vida de los nuevos cristianos. Desde ahí inicia el cumplimiento de la palabra del Señor. Desde ahí inicia la agenda que Dios tiene para la iglesia. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta aquí donde estamos ahorita. Esa era la agenda del Señor. Pero entonces usted ve, la iglesia se va acrecentando. Yo me hago la idea, esto no lo dice la Biblia, pero a mí se me hace la idea que en esos 3,000 o 5,000 que creyeron al Señor, creyó también Esteban. Ahí estaba uno de los que había creído en el Señor. Y dice la Biblia que perseveraban unánimes, juntos, partían el pan, oraban, alababan a Dios. Y el Señor cada día añadía los que habían de ser salvos. Entonces, mire, hermanos, cómo la iglesia se viene
acrecentando. Pero también como Dios viene respaldando a sus discípulos. Y vamos a ver que también a la iglesia de los primeros cristianos. Porque luego de ese discurso sucede el gran milagro de aquel Pedro que siempre con Juan, a la hora de la oración hacia el templo, siempre iba como de costumbre. Pero de repente apareció por ahí un cojo de nacimiento a las puertas del templo. Y Pedro, fijando su mirada en él, y aquel cojo también viendo a Pedro y a Juan, esperando recibir algo de Pedro y de Juan, ellos le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre del Señor y anda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí se estaba evidenciando el respaldo a través de la promesa del Espíritu Santo. Les acompañaba a los discípulos señales y prodigios. Y ahí estaba ese coco siendo, hermanos, una realidad en medio de la necesidad que representa el mundo, las personas cuando están lejos del Señor. Pero ahí estaba la palabra, y ahí estaba un hombre como Pedro, una vez más dando de lo que tenía. Y hermanos, mire cómo realmente Pedro ha venido evolucionando, cómo se ha venido transformando de ser a un hombre temeroso que negó al maestro, a un hombre que hoy pone en alto el nombre de Jesús, y acompañado de milagros como el milagro de este cojo que es sanado. Entonces, como se venía acrecentando la iglesia, venía avanzando de una manera agigantada, todos perseveraban, todos se unían, y ahí estaban dependiendo de la oración, dependiendo de la llenura del Espíritu Santo. Ahí estaba la iglesia creciendo, cumpliendo la labor de ser testigos. Y por el momento solo eran testigos ahí en Jerusalén. Pero ahora, como la iglesia va creciendo, entonces nos vamos a dar cuenta de algo. Ya llegando al capítulo 6, unos versículos antes que leíamos, comienzan a haber algunos problemas. Y el problema era que comienzan a estar como inconformes, porque las viudas se estaban desatendiendo. Eso es lo que dice el capítulo número 6. En aquellos días, en el versículo 1, como creciera el número, oiga, de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pues era normal. Imagínense aquí nosotros, que de repente se llenara todo esto, y los servidores ahorita medio cubren los espacios. Pero al crecerse esto, hermano, vamos a necesitar más servidores. De repente puede haber inconformidad por estar siendo mal atendidos ustedes. Así estaba pasando acá. Eran tantos los que creían en el Señor que los apóstoles ya no les daba el tiempo para poder atender tantas viudas, porque así como se incrementaba el número de creyentes, se incrementaba el número de las viudas, las necesidades de ellos. Pero ya los apóstoles no podían, y ellos ya estaban murmurando, estaban ya diciendo: bueno, ¿y aquí qué pasa? Estamos descuidando a las viudas, la atención. Así que a los discípulos se les ocurrió una idea, y era levantar 7 servidores a 7 diáconos, porque decían ellos: no es justo que nosotros, que tenemos que cuidar de la oración,
Nosotros que tenemos que predicar la palabra, no es justo que sirvamos a las mesas. O sea, ellos tenían otros compromisos más grandes que esos. Así que se les ocurre la idea de levantar a esos servidores. Y dice entonces el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, los que van a servirle a las viudas, a las mesas. Oigan los requisitos: a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Cualquier privilegio, por muy sencillo que usted crea que es ese privilegio, necesitamos tener buen testimonio. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener sabiduría. Por muy sencillo que sea el privilegio, estos iban a atender a las viudas a las mesas, a estar pendiente de ellas. Pero se necesitaban hombres llenos de sabiduría, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio. Y en efecto, en el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahí menciona los otros 6 nombres. Esteban venía desarrollando una vida entregada al Señor. Esteban venía siendo lleno del poder del Espíritu Santo. Esteban venía buscando cada vez más que su fe fuera aumentada, que su amor creciera por la obra. Un Esteban que se preocupaba por la lectura, por el conocimiento de la palabra de Dios. Un Esteban que, a pesar que iba a atender a las viudas para servirles en la mesa, era un hombre que no se quedó simplemente con ese servicio, sino que anhelaba en su corazón, anhelaba en su vida llevar una vida consagrada, una vida apartada, una vida de santidad, una vida de pureza. Pero eso él lo podía lograr a través de la llenura del Espíritu Santo, porque ya el Señor lo había dicho: y recibiréis poder, y recibiréis poder, y recibiréis poder, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí estaba Esteban, constante. Ahí estaba como en el anonimato. Nadie se había fijado en él, pero el Señor había puesto ya los ojos en Esteban. Y lo había puesto porque a través de Esteban se iba a desatar, hermano, la agenda que el Señor tenía para la iglesia. Hermanos, no se queda simplemente sirviendo a la mesa. No, comienza a ocupar lo que Dios le ha dado, las herramientas que el Señor le ha dado, y comienza a predicar la palabra del Señor. Usted y yo no nos podemos conformar simplemente con ser un creyente que ocupe la silla 999. Usted no se puede conformar siendo solamente un diácono. Usted no se puede conformar simplemente siendo un líder o un supervisor. Todos y cada uno de nosotros debemos de anhelar de ser testigos del Señor. De ser testigos del Señor. Y hoy más que nunca
lo necesitamos. Usted sabe, y para nada, para ninguno de nosotros no es como oculto, pero usted sabe que hemos perdido un gran número de líderes. Hemos perdido un gran número de supervisores. Hemos perdido un gran número de miembros. Pero ¿sabe por qué no se quieren volver a meter en este servicio? ¿Sabe por qué no quieren volver a ser parte de ser ese testigo del Señor? Porque carecen de la llenura del Espíritu Santo. Porque carecen de ser hombres y mujeres que les guste la oración. Porque hoy la iglesia cada día se vuelve quizás como más cómoda. Ahora pareciera que la iglesia puede estar pendiente de otras cosas, pero menos de buscar la consagración. La iglesia puede estar ocupada en otras cosas que no sea en poder adquirir conocimiento a través de la palabra. Pero Esteban, un hombre que servía a las mesas, no se quedó simplemente como un diácono, sino que en su corazón palpitaba por poder hablar acerca del Jesús resucitado. En él ardía su corazón. Había un fuego, una llama que ardía en él. Porque, hermanos, una de las cosas que nos debe a nosotros de ser sensibles para ir y predicar su palabra es cuando usted ve que allá afuera el mundo perece. Las personas mueren en desesperanza. Andan encontrando o buscando el verdadero amor, pero no lo encuentran. Tratan la manera de llenar su corazón de las cosas de este mundo para poder demostrar que en ellos hay alegría, hay felicidad. Pero usted y yo sabemos que los que están lejos del Señor, los que no tienen a Cristo en su corazón, llevan una vida pobre, una vida de miseria, una vida donde, hermanos, no hay paz, no hay gozo en sus corazones. Pero hay una agenda de parte del Señor, que la iglesia sea testiga de Él. Así que vemos entonces, por lo que vemos acá, Esteban era un hombre que se identificaba con la palabra de Dios. Y dice el versículo 8, a lo que leíamos: y Esteban lleno de gracia. Esteban lleno de gracia. El favor de Dios estaba con Esteban. La misericordia de Dios, el favor de Dios estaba con Esteban, porque estaba lleno de gracia. Hermanos, la gracia es el favor de Dios. La gracia es la bondad de Dios en nuestra vida. La gracia es la misericordia de Dios en nuestra vida. Yo no sé usted si se alegra de tener la gracia del Señor. Pero aunque tengamos caras de amargados, pero el Señor nos da gracia. Como que hay algo que Dios hace en nosotros. Y Esteban lleno de gracia. Dice que y de poder. Aquí ya vemos a Esteban presentando a Jesús, dando testimonio, testificando a Jesús resucitado. Pero vemos que lo hace lleno de gracia.
Y no solamente lleno de gracia, lo hace lleno de poder. Es que no es fácil. No es fácil ser testigo de Él. No es fácil poder ser los hombres y las mujeres que vamos a llevar el evangelio a nuestras colonias. No es fácil. Necesitamos la gracia. Necesitamos el poder. Cualquiera puede pensar que el ser predicador, ser líder, alguien que comparta la palabra es fácil. Pero usted sabe que no es fácil. Nos presentamos ante obstáculos, ante barreras, no solamente fuera de nosotros, sino que también en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy que somos líderes y predicamos la palabra, cuando un día se nos dijo: mire hermano, mire hermana, Dios quiere bendecirlo y quiere que usted predique la palabra en una reunión? ¿Qué dijo usted? Ay hermano, yo no puedo, yo ni siquiera la Biblia conozco, si apenas me acabo de convertir, y viera que yo le tengo miedo al público. Yo creo que eso no es para mí. Claro que sí, es para usted. Era para usted. Y está bien que tenga temor. Y está bien que se considere que usted no puede, porque no podemos nosotros. Pero si el poder, la llenura del Espíritu Santo está con nosotros, tendremos poder. Tendremos poder. Tendremos poder. Tendremos poder. Porque Él lo dijo: y recibiréis poder. Hermanos, el Señor, cuando llena nuestra vida de su Espíritu Santo, nos da valentía. Como dijeron los discípulos, porque luego usted sabe que comienzan a intimidarlos, comienzan a amenazarlos, arrestan a Pedro, lo llevan al concilio, lo tienen ahí. Pero como no podían resistir, como tampoco podían resistir como Esteban hablaba con sabiduría, y el espíritu con el cual él hablaba no lo podían resistir. Igualmente a Pedro no podían con él, y como había una prueba contundente, aquel que era cojo, que no podía caminar, andaba caminando, alabando al Señor, andaba glorificando a Dios, y el pueblo atónito, asombrado, dice que alababa a Dios. Estaba ahí la respuesta del Señor respaldando a la vida de Pedro. Así que como no pudieron, lo soltaron, pero le dijeron: hey, es última vez. Parafraseando yo, ¿verdad? Es última vez que hablas en ese nombre de Jesús. Y decía Pedro: no es justo. Más bien, antes de oír la voz de los hombres, hay que oír la voz de Dios. Hay que obedecerlo a Él. Sí, pero ya no tienen que hablar en ese nombre. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podían, hermanos, porque en ellos estaba el poder del Espíritu Santo. Su gracia, su sabiduría estaba sobre ellos, como lo estaba también con Esteban. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Cómo estará nuestra vida? Si hay gente que se va de la iglesia porque le quitaron el asiento del bus, ahí no hay poder. Ahí pareciera que no hay llenura, no hay sabiduría. Algunos se van de la iglesia porque dicen: a mí nadie me visita, he estado enfermo y nadie llega a orar por mí. ¿Por qué no mejor oras aquel que es de la fuente de los dones,
y los talentos, y en vez de estarte quejando porque no te visitan, porque no le dices, Señor, ¿por qué no me das el don para orar por los enfermos? Para que cuando yo los visite a estos y ponga mis manos sobre ellos, en tu nombre reciban sanidad. Porque, hermanos, lejos de quejarnos y de preocuparnos de tantas cosas, ¿por qué no nos llenamos de la gracia del Señor? ¿Te acuerdas cuando fue la última vez que oraste de una manera con amor, con pasión? Hoy ya la iglesia ni quiere orar, hermanos. Se les nota en la cara. Pero Esteban era un hombre de oración. Esteban era un hombre que ahora lo vemos lleno de gracia y de poder. Y dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí estaba el respaldo del Señor. Así que como no podían, como dice acá, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Los libertos eran esclavos que en un momento estuvieron esclavizados en Roma, pero fueron liberados. Por eso se le llama de los libertos. Pero también había un grupo de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, tratando la manera de disputar con Esteban, de tratar la manera de ver cómo le ganaban, pero no podían. Eso es lo que dice la palabra. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. No podían. En una cierta ocasión, empezando yo mi liderazgo en una célula, estaba visitando a un matrimonio que habían sido supervisores los dos y habían caído. Por cualquier razón, pues, eran caídos. Pero yo los visitaba. Le estoy hablando allá por 1997. Yo los visitaba. Pero una vez el varón me dijo estas palabras y no se me olvidan. Y me dijo: y vos un bicho, me venís a hablar a mí acerca de la palabra. Yo que he sido supervisor, más bien yo te puedo enseñar a vos, me dijo. Entonces vine yo y le dije: está bien, usted puede tener su edad y yo puedo ser un bicho. Usted puede tener su experiencia y yo no la puedo tener. Pero la única diferencia es que aquí quien puede tener la palabra no es ni usted, no es ni yo, es el Señor, a través de su gracia y de su amor, poniendo palabras en mi boca para decirle cuánto el Señor a usted le ama. Es que, hermano, Dios nos va a respaldar, Dios le va a dar sabiduría. No va a haber nadie quien pueda resistirlo. Si usted es lleno de la gracia y del poder y del Espíritu Santo, no va a haber nadie quien pueda resistirlo, porque no será usted, será el Señor en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor hablará por nosotros. Por eso usted no subestime a los niños, a las niñas, a los jóvenes. No los subestime, porque si en ellos está la gracia de Dios, serán instrumentos útiles de adoración al Señor. Pero ahí estaba Esteban. Pero como no pudieron, se les comenzó a ocurrir a sobornar. Hey, te voy a dar unos 20 denarios, 2 denarios. Pero comenzó a decir que este Esteban está hablando blasfemias. Y comenzaron a eso, a sobornar a los que estaban ahí. Pero como no podían, entonces se les ocurrió no solamente sobornar, sino que también dice la Biblia que comenzaron a soliviantar al pueblo. Lo comenzaron, hermanos, a
a ponerse en contra de Esteban. Y no solamente el pueblo, sino que también dice los ancianos y a los escribas. Comenzaron a alborotarlos, a ponerlos en contra de Esteban, en rebelión contra Esteban. Pero no se les ocurrió solo eso, porque todavía no podían seguir deteniendo a Esteban. Es que Esteban estaba lleno de la gracia del Señor. La gloria de Él estaba sobre él. Así que dijeron, entonces, arrebatémosle. Y dice que le arrebataron. Lo tomaron a la fuerza, bruscamente, y se lo llevaron al concilio. Pero aún así no les bastó, porque ya imagino a Esteban, hermano, con poder, con autoridad, sin miedo alguno. Él seguía hablando acerca del Jesús resucitado. Así que dijeron, hey, pongamos testigos falsos también. Y le dije, hey, mira, vení, hablan más de Esteban. Y se llevaron a esos testigos falsos. Y dice el versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemias. La palabra blasfemas tiene que ver mucho con el irrespeto. Y tiene que ver mucho con decir palabras falsas. Pero ¿quién estaba diciendo aquí palabras falsas? Eran ellos. Y estaban, hermanos, llevándolo al concilio, arrestado, porque decían que Esteban blasfemaba. Pero ¿quiénes estaban blasfemando? Eran ellos, porque ellos estaban diciendo cosas falsas de Esteban. ¿Quién estaba ahí respetando? ¿Esteban a ellos o ellos a Esteban? Ellos estaban irrespetando a Esteban. Entonces mire cómo, hermanos, no coincidía con lo que ellos habían planificado y habían llevado. Y quien blasfemaba en la época de Esteban, en esa sociedad, los que blasfemaban les caía la pena de muerte y tenían que ser muertos, lapidados a pedradas. Así que a él se le enfrentaban cuatro cargos que se le imputaban a él. Y el primero era que él estaba blasfemando contra Dios, pero él lo que estaba haciendo, glorificando a Dios. También le habían dicho que estaba blasfemando contra Moisés, contra la ley de Moisés, y también con el templo, porque dice la palabra casi al final que leíamos, que este Jesús dice que va a destruir el templo, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y hermano, Jesús ya no estaba, hermano. Pero decían, este Jesús, dice el versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pero Esteban lo que estaba haciendo era lo contrario, glorificando al Señor. Ellos estaban blasfemando, ellos estaban diciendo palabras falsas contra Esteban. Ellos lo estaban irrespetando y también estaban irrespetando a Dios. Porque en el discurso, uno de los discursos más grandes que tiene la Biblia, en el discurso de Esteban, casi al final, él les tiene que decir a ellos, ustedes que están en contra, resisten al Espíritu Santo. Y mire, hermanos, cuando usted le pone atención a este discurso de Esteban, increíble, hermanos, una sabiduría que solamente Dios da. Comienza a hablarles desde el padre Abraham, les habla de José, de Moisés, les habla de José y les habla del Génesis, les habla del Éxodo, habla de Isaías. Hermanos, un discurso, hermanos, completamente que usted cuando lo lee dice, de realmente Esteban tenía la sabiduría de Dios. Pero mire,
Ustedes, le dicen ese discurso, en ese discurso de la defensa de Esteban al final, ustedes. ¿Al cual de los profetas, dice en pregunta, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Oiga lo que les dice: de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Pero cuando oyeron eso, dice, hermanos, acá, que ellos crujían sus dientes, se enfurecieron, porque no podían contra las palabras del discurso de defensa de Esteban. Esa era la vida de Esteban. La pregunta es, ¿cuál es tu vida? La pregunta es, ¿qué vida tengo yo? ¿Cuál es nuestra vida, hermanos? ¿Será que de verdad no hay nada que nos detenga para predicar la palabra? ¿O solo porque no te saludó la hermana ya no quieres venir a la iglesia? ¿O solo porque sales tarde de tu trabajo dices, ya para qué voy a ir a la iglesia? Solo media hora antes. ¿No te acuerdas antes que salías tarde igual de tu trabajo? Pero 10 minutos a la hora que estaba ya la oración de finalización venías, pero venías con un corazón ardiente, esperando que Dios te llenara de su poder, te llenara de su gracia. ¿Y acaso el Señor no lo hacía con nosotros? ¿Acaso Dios en esos breves minutos no nos llenaba de su presencia, de su poder, y salíamos de este lugar renovados, con ganas de que fuera sábado para seguir predicando la palabra del Señor? Como dice la palabra, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a la luz admirable. Pero ¿por qué no quieres hoy predicar? ¿Por qué no haces la labor evangelizadora? No es porque no quieras, no es porque no tengas tiempo, no es porque no puedas, es porque ya olvidamos que dependemos de la llenura del Espíritu Santo. ¿Acaso no venías y hablabas tus lenguas? ¿Acaso no profetizabas? ¿Acaso ni te habías terminado de sentar cuando tus lágrimas brotaban, lágrimas de tus ojos, de poder sentir la presencia y el poder de Dios en tu vida? ¿Acaso antes no venías aquí y recibías la palabra con gratitud? Pero ahora te quejas. El pastor que va a pasar, ya sé de qué va a hablar. Ya sé, ese hermano es bien aburrido. Es que, hermanos y hermanas, aquí depende de cómo tengamos nuestro corazón. Aquí no pueden haber instrumentos, no pueden haber buenos artistas, no pueden haber buenos predicadores, pero si el Espíritu Santo, si su presencia está en este lugar, nos va a llenar a todos. Nos va a llenar a todos. Y como dijo el Señor, y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Lo que pasa es que hoy ya no tenemos ese poder. Medio te cierran las puertas y dices, es última vez que vengo. Estamos en tiempos de iglesia, de una iglesia moderna. Por ahí me encontré con un hermano que por mucho tiempo me ayudó a crecer en la obra de Dios. Y me decía, hermano Chipagua, pero hoy ya no hay necesidad tanto de orar. Es que yo ya aprendí de la palabra y ya aprendí que no hay necesidad tanto que cantemos. Ya no hay necesidad que hagamos ayunos. Yo le decía, ¿qué, hermano? Usted me está diciendo eso a mí, cuando usted era el que me decía, cuando las vigilias que hacíamos en el sector,
eran de 4 personas. Usted me decía que no importa si donde 2 o 3 estábamos congregados en su nombre, ahí iba a estar con nosotros. Y hoy me está hablando de no orar, de no cantar, porque vamos oyendo y aprendiendo cosas de otros. Y le dicen: hermana, no se preocupe, hermano, no se preocupe, no se fatigue mucho. Pero aquí Esteban dice que cuando se presentó ante el concilio, y con esto termino, dice que fijaron los ojos en él. Y cuando lo vieron, vieron el rostro como el rostro de un ángel. ¿Sabes qué representaba? Cuando vieron a Esteban como el rostro de un ángel, lo que representaba es que la gloria de Dios estaba con él, que su gracia estaba con él. Y en pocas palabras, el resplandor del rostro de él estaba diciéndole a los que estaban ahí en el concilio, les estaba diciendo: ¿acaso no se acuerdan de mi siervo Moisés? Que cuando subió al monte y bajó, su rostro resplandecía. En pocas palabras les estaba diciendo: el rostro de Esteban lo que representa es que él es mi siervo fiel. Él no está en ningún momento blasfemando, al contrario, estoy rectificando en él que él es mi siervo fiel. La pregunta es: ¿qué es lo que ven en nosotros? ¿Qué es lo que ven en nuestro rostro? ¿Alguien decaído? ¿Triste? ¿Se le ve sin ganas ya de terminar la carrera? ¿Se le ve cansado? Muchos vamos al culto, tantas actividades que hacen. ¿O realmente ven en nosotros el resplandor de la gloria de Dios? ¿O realmente ven en ti o ven en mí la gracia de nuestro Dios? Hoy más que nunca necesitamos creyentes que irradien la gloria de Dios. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que testifiquen de la palabra del Señor. Porque se cumplió la palabra cuando dijo: y recibiréis poder. Porque cuando Esteban ya en su último discurso lo apedrean y lo matan a pedradas, dice la Biblia, la palabra del Señor, que comenzó la iglesia a dispersarse. Porque había se estaba comenzando a perseguir a la iglesia. Pero ahí donde aparece de repente Felipe, allá en Samaria, y de repente otro grupo está apareciendo en otra provincia, hasta que nos ha llegado hasta aquí en nuestro país. Todo por un mártir, alguien que entregó su vida por la obra del Señor. El primer mártir, Esteban. Dios quiere hacer grandes cosas a través de nuestra vida, pero necesitamos tener la llenura y el poder del Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos en esta tarde. Démosle gracias a Él. Y yo quiero rápidamente en esta tarde, aquí está el Espíritu Santo. Yo quiero invitar, si hay algún amigo, alguna amiga que pase aquí, queremos orar por usted. O alguien que se ha apartado del Señor, que sabe que ya no hay nada en usted, y por eso usted ya le cuesta perseverar, que no quiere servir en la obra de Dios. Pero hoy es una buena oportunidad para que pase aquí al frente. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien en esta
noche que quiera pasar y recibir a Cristo como su Salvador o se quiera reconciliar, hoy es un buen momento para que volvamos a ser llenos de la presencia de Dios, de la promesa del Espíritu Santo. Si te sientes cansado, si te sientes vacío, ¿no será porque ya estás lejos del Señor y necesitas renovar tus votos con Él? ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera decirle: Señor, perdóname, porque he dejado de ser tu testigo, he dejado de ser ese testigo para llevar tu buena palabra? En el Señor hay misericordia. Pasa aquí al frente, bienvenida. Aquí viene una joven con su niño, bienvenida. Que Dios te bendiga. Has venido a la gracia de Dios. Has venido a recibir esa gracia de Él. ¿Habrá alguien más? Ya hay una persona acá. ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar y que quiera pasar aquí al frente? Hoy es una buena oportunidad. Solamente tengo un minuto nada más. ¿Habrá alguien más de los amigos que vinieron por primera vez que quieras pasar aquí al frente? Pasa. Hoy es una buena oportunidad para ti. Hoy es el día que Dios ha escogido. Si no hay entonces personas que quieran pasar, vamos a orar por la vida de esta joven. Que Dios la bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, oramos por la vida de esta mujer, de esta joven con su pequeño, Señor, que ha pasado reconociendo que tú eres el único que puedes darle de su gracia, de su poder, pero también le puedes perdonar de sus pecados. Recíbela como tu hija, fortalécela. Solo tú sabes, Señor, y conoces sus lágrimas, su sufrimiento, Señor, pero ahora ella está aquí para recibir el amor y la bondad tuya, Señor. Tómala como tu hija, perdónala, lávala con tu sangre. Y a nosotros como iglesia, ayúdanos a buscar más de tu presencia, a buscar más de la oración, a buscar más y aprender más del conocimiento de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos la gloria y la honra por siempre. Amén, Señor, y amén.